Muy bien, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta sesión. Mil disculpas por la demora. Todavía estaba en el tráfico y no podía llegar. Y bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy es revisar diferentes estándares alrededor de lo que conocemos como el intercambio de información. ¿Sí? Entonces, ayer hemos definido lo que es el intercambio de información, ¿sí? Para hacer un poco la remembranza de lo que hemos visto ayer, ¿no? Cuando nosotros hablamos de intercambio de información, estamos hablando de la necesidad o la importancia, ¿no?, de la información en diferentes etapas del ciclo de vida de nuestros proyectos, de nuestra producción. Y lo que se necesita es que exista, ¿no?, un estándar, o sea, un orden de nombres, un orden de organización, un orden de relación en estas bases de datos que se van a compartir entre las diferentes etapas del proyecto. E igual que en la mañana, cuando hemos estado hablando de lo que es el nivel de información necesario, hemos rescatado el esquema de trabajar con múltiples con múltiples estándares, ¿no?, que de repente se, se desdicen o se contradicen unos con otros y que realmente hay que entender y aplicar, ¿sí? Entonces, existen muchos estándares para lo que es el intercambio de información, sobre todo los que están relacionados a lo que es el COBIE, ¿no? Entonces, precisamente hoy vamos a ir revisando estos estándares, ¿sí? Les muestro el primero, que seguramente ya saben de dónde sacarlo. El primer estándar que les estoy mostrando es el que pertenece a los National Bean Standard de Estados Unidos, ¿no?, los NBEAN de Estados Unidos. En ellos ustedes pueden buscar, ¿no?, en internet los National Bean Standard, ¿no?, que están por aquí. Los National Bean Standard que tienen una versión de hace algunos años, ¿sí? Ustedes pueden buscarlos y que tienen esta noticia, ¿no? Dicen que justo van a traer la versión número 3 de los National Bean Standard. Fíjense, es una noticia de hace un mes. Yo tampoco lo sabía. Entonces, vamos a abrir las noticias. Y en las noticias nos dice, el National Institute for Building Science, miren, el Instituto Nacional de la Ciencia de los Edificios, ¿no? Miren las cosas que tiene Estados Unidos. Dice, ¿no?, que tenemos una nueva versión de COBie, porque la versión COBie actual es la versión 2.4. Y aquí está, ¿no? Justamente la versión 2.4 es la que conocemos. Se va a actualizar hacia la versión 3.0 muy pronto. Seguramente aquí va a decir las fechas y todo lo demás y nos dice dónde va a salir, ¿no? Lo interesante es que el que genera estándares para este tipo de intercambios de información son el Building Smart. Entonces, el Building Smart tiene allí diferentes noticias, ¿no? Nos dice, oye, por aquí es por donde nosotros vamos a ir viendo esta nueva estandarización. ¿Qué tal si le ponemos aquí COBIE en la página del Building Smart International para ver qué nos, qué nos está, qué nos está ofreciendo, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver? No, solamente nos dice que el 3 de noviembre se está anunciando la liberación de lo que es un nuevo estándar, ¿no? Y ahí está, ¿no? Precisamente que pronto vamos a tener una nueva versión de los National Bean Standard, no, de la parte de COBIE. Miren, en septiembre del 2020, el septiembre del 2022, se generó una nueva reunión. Y si ustedes van a la parte donde están los estándares, van a encontrar los National Bean Standard de la versión de número 3. Y en alguna noticia, bueno, que ahorita precisamente ha cambiado, ustedes pueden encontrar los comités para la versión número 4. Miren, esta versión número 3, si no me equivoco, es de versión del año 2017. En 5 años, los National Bean Standard de Estados Unidos no se han actualizado, pero ya hay un comité o diferentes comités para este trabajo, ¿no? Y ahí está. Ahí están los comités para lo que es la definición del uso, el COBIE versión 3, los estándares, Product Data Requirements, ¿no? Lo que ustedes pueden ver ahí es el nuevo planteamiento del uso de BIM por parte de los estadounidenses, ¿no? Obviamente, una de las cosas que se va a discutir en estos estándares es el tema de la inserción de la ISO 19650. Seguramente
en estos estándares. Pero bueno, regresémonos a la versión número 3, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos la versión número 3, vamos a poder encontrar, ¿no?, una descarga, y en las descargas vamos a tener las listas, ¿no?, de todos los elementos, y yo solamente extraje de la versión número 3 el capítulo número 4, que habla de la introducción a los intercambios de información. Dice, para entender el capítulo número 4, dice, vamos a introducirnos a los estándares de los intercambios de información. Dice, esta sección incluye documentos que demarcan los intercambios de información a través del proceso de modelar la información, los manuales de entrega de información, o los IDM, y su modelo correlativo o sus vistas de modelo correlativo llamados MVD. Si ustedes han estudiado un poquito de lo que habla el Building Smart, ¿no? El Building Smart es la institución mundial que más está promocionando el tema del uso del IFC. Y el IFC tiene unos derivados y unas variantes. Probablemente uno de los más interesantes es el MVD, que es una variante de todos estos, ¿no? Y allí está, ¿no? Cristian pregunta si estamos grabando la sesión. Así es, ¿no? La estoy grabando, pero con OBS, ¿no? Listo. Entonces, los intercambios de información, como dice allí, los intercambios de información ocurren a múltiples diferentes niveles, ¿no?, y etapas de la concepción del proyecto a través del diseño y la construcción y en la operación y mantenimiento. Y entonces empiezan a hablar de diferentes estándares como el COBIE, como el SIE, y empiezan a hablar del diseño, de la validación del programa de diseño espacial, fíjense, diferentes estándares que ellos han ido proponiendo. Ahora, si recuerdan, todo de lo que estamos hablando en este fin de semana es estudiar, ¿no?, las cosas que se han desarrollado o se vienen desarrollando alrededor del mundo para lograr, ¿no?, una estandarización. Algunas han pegado más que otras, podríamos decirlo así, ¿no? Pero no todas son tan importantes o relevantes. Por ejemplo, aquí hay un estándar del año 2013 para lo que es el intercambio de información en las etapas de heating, para lo que son el proceso de HVAC o el proceso de aire acondicionado, ¿no? Entonces, se han desarrollado diferentes estándares, ¿no?, de todo ello. Pero seguramente el que más nos interesa es el COBIE, que es el que más difundido está de estos estándares de intercambio de información. Y ahí está, lo único que nos dice esta parte. Lo siguiente de lo que habla es precisamente de lo que es COBIE. Y es un estándar bastante largo, miren, 252 páginas de COBIE. En la tarde les pasé un documento, ¿no?, que era precisamente en el grupo, ¿no? Construction, Operation, Building Information Exchange. Porque si ustedes le dicen, ¿no?, a Google, COBIE Standards de Estados Unidos, se van a ir a la fuente, ¿no? Y la fuente es precisamente la WBDG. Entonces, si ustedes lo abren, lo que van a tener es la guía del diseño completo de edificios, ¿no?, donde ustedes van a tener precisamente la información de quién ha desarrollado COBIE. Y ahí está, ¿no? Es el Cuerpo de Ingenieros de la Armada o de la milicia, ¿no?, que ha desarrollado esto, y empieza a contarnos la historia de COBIE. Entonces, ya se darán cuenta de que COBIE, como tal, es un estándar que se desarrolló en Estados Unidos. Es un estándar que tiene toda una historia, ¿no?, que empezó, como ya les había dicho, o bueno, como puedo hacer hincapié, en la Armada, ¿no?, en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada desde el año 2007, que fue estandarizado, ¿no? Por aquí está un poco de su historia, si no me equivoco. Sí, por aquí está, a ver, dice, ¿no? Este estudio fue conducido por la NASA, ¿no?, los Institutos Nacionales de Tecnología y muchos otros entidades, ¿no?, para lo que es la investigación de ingeniería de la Armada y el desarrollo de esto. Miren, este instituto, el RDC-CERL,
aparece en muchos lugares. Si ustedes se ponen a investigar seriamente, en este documento, aquí, en esta institución, ha nacido el Internet, ha estado COBIE, se ha desarrollado Bing, se ha desarrollado el streaming, ¿no? Entonces, aunque para nosotros parezca cosas comerciales o convencionales, les comentaré que este instituto en particular, el RDC CERL de la Universidad de la Armada, es el que ha desarrollado todas estas cosas. Lo interesante es que después de un tiempo ¿cómo se llama?, de desarrollarlo, lo libera, ¿no? Lo libera y lo hace, se vuelve un estándar, o sea, se vuelve de uso común. Solamente para que lo tengan como algo, este, algo útil, ¿no? Y les comento que para mí, ¿saben por qué me gusta tanto? ¿Saben por qué me gusta tanto este instituto? Porque aquí se está desarrollando lo que son los estándares para la educación virtual, ¿no? La educación virtual tiene también unos estándares, ¿no? Seguramente han escuchado hablar de Blackboard, ¿no? Es un estándar para las aulas virtuales, ¿no? Y ahorita está moviéndose hacia otro esquema, que no me acuerdo bien el nombre, pero tiene una X. Ah, es XAPI, así se llama. El estándar actual desarrollándose para lo que es la educación virtual, o sea, las plataformas de educación virtual, se llama XAPI, ¿no? Que es, digámoslo así, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4 estadios. Este estadio de aquí es del año 2015, más o menos, ¿sí? Pero, por ejemplo, todo lo que nosotros usamos, ¿no?, convencionalmente está pues en versiones de hace muchos años. Y adivinen quién es el que invierte más dinero y esfuerzo en la capacitación virtual. Precisamente este instituto. Por eso lo conozco, ¿sí? Porque cuando uno va a buscar información de XAPI, de un estándar de capacitación, encuentra este mismo nombre, ¿no? Y uno se da cuenta de que en el comienzo del XAPI dice, ¿no? Oye, los estadounidenses queremos que toda nuestra armada en nuestros 50 estados que están muy, muy distantes tengan el mismo conocimiento del nuevo armamento que se va a utilizar. De tal manera que seamos una armada de élite, una armada sumamente bien desarrollada. Entonces, para eso necesitamos distribuir el conocimiento. Entonces, la educación virtual, como la que estamos haciendo ahorita, se basa en la distribución del conocimiento dependiendo de la tecnología, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Cómo todo tiene sumamente mucha relación. Bueno, pero regresemos al tema del COBIE. Entonces, este documento tiene 200 páginas. Y este documento empieza a hablar de lo que COBIE significa, ¿no? Y empieza a revisar cosas que, digámoslo así, hacen muy subjetivo todo lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Miren, dice, enfoque de proyecto de COBIE, definición del problema, pruebas, proceso de entrega, verificación, validación, conclusiones, recomendaciones. Es decir, estos documentos que ustedes ven no son aplicativos, ¿no? Sino más bien son proyectos, perdón, el desarrollo de COBIE, ¿no? Entonces, por aquí van ustedes a encontrar la definición del problema, ¿no? Dice, definición del problema, dice, ¿no? Leámosla para que se den cuenta de cómo es que la milicia de Estados Unidos ha desarrollado sus estándares, ¿no? Dice, ¿no? La actual entrega de información entre la construcción y los campos de construcción y operación de la peor manera, cajas de papeles llenas con descripciones técnicas de materiales, productos, equipamiento y sistemas que son almacenados y nunca son utilizados. En la mejor situación, documentos son proveídos de manera electrónica en discos, en CDs, discos compactos, creados, ¿no?, creados siguiendo la construcción y almacenados en en un área local de internet, ¿no?, un área de red local. Mientras que un significativo monto de esfuerzo es gastado para asegurar que la puesta en marcha del equipamiento y los sistemas sea correcta durante la etapa del comisionamiento. No hay un equivalente para lo que se conoce como el comisionamiento de datos.
De repente para algunos de ustedes esto suene a trabalenguas, ¿no? Pero para los que hemos ido trabajando un poquito en gestión de la información, para las personas que de repente nos interesa mucho la transferencia de información, ¿sí? Todo esto simplemente describe el problema principal, ¿no? Que Covie intenta solucionar, ¿no? Convertir esas cajas llenas de papeles, ¿no? En una forma de entregar información que sea útil para el comisionamiento. Cuando hablamos de comisionamiento, estamos hablando de las personas que se van a encargar de empezar a operar el edificio, ¿sí? Dice, el día de hoy, y esto es un documento del 2007, el día de hoy no hay una manera de proveer a los operadores de los edificios con una versión interoperable de los datos que necesitan para operar eficientemente los edificios modernos. Sin esa información, los operadores deben de esforzarse en sistemas propietarios o remapear la información en CMMS, ¿no? Que son sistemas de gestión del mantenimiento computarizados. Entonces, para gestionar la operación de nuestros proyectos, nosotros vamos a tener diferentes tipos de herramientas de software, ¿no? Lo que está haciendo Covie es hacer un estándar para que todos los softwares utilicen la misma base de datos, ¿no? Y de eso se trata Covie, ¿no? Empieza a hablar de toda la definición y podríamos irnos a estudiarla completamente, pero tal vez por allí no va nuestro problema, ¿no? Pero empieza a mencionar las entidades, ¿no? Por ejemplo, viga, columna, muro cortina, rampas, losas, escaleras, ¿no? Empieza a darles la entidad IFC, ¿no? Por eso IFC se llama Internet Funded Classes o la manera de nombrar los elementos, ¿no? Entonces, aquí en los estándares nosotros vamos a tener precisamente la descripción de una manera, de la forma en la que Covie empieza a trabajar este problema. Y este documento es bastante similar al documento que nosotros tenemos por aquí, donde empieza a hablar del alcance, ¿no? De la descripción de lo que soluciona Covie, ¿no? Dice, los modelos de procesos de negocios que soportan Covie, donde está documentado por un reporte técnico de la Armada del 2007. Estos modelos de negocios fueron desarrollados de una serie de consultorías de la industria, de paneles de reuniones conducidas entre 2006 y 2007. Una clarificación adicional del alcance de estos procesos pertenecientes al ciclo de vida de los edificios, de los activos, fueron propuestos en el 2010. Entonces, lo que sucedió es que para hacer BIM, ¿no? Para hacer BIM en Estados Unidos, se dieron cuenta de que necesitaban una manera, un estándar, para transmitir información de etapa en etapa. Entonces, cuando se reunieron, ¿no? Entre todas estas personas, entre todos estos expertos de Estados Unidos, y dijeron, muy bien, yo necesito entregar información de una etapa a otra. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Qué información yo debo de llevar? ¿Qué información yo debo de llevar de una etapa a otra? Y allí es donde alguno de todos estos expertos dijeron, oye, pero en el ejército nosotros utilizamos un estándar llamado Covie que nos ayuda a resolver todo esto y miren, ¿no? Así es como funciona. Entonces, los National BIM Standard del 2013 empezaron a recogerlos para empezar a utilizarlos. Qué bonito, ¿no? Que un país tan desarrollado, un país tan eficiente, empiece a trabajar, ¿no? De manera conjunta entre todos ellos y generen un reporte de la información, un reporte de, de las buenas prácticas que ellos utilizan. Eso es precisamente lo que ha sucedido en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de esto se trata nuestra clase del día de hoy, ¿no? Entender cómo las buenas prácticas se convierten en estándares y cómo estos estándares van proliferando alrededor del mundo. Teníamos un problema, ¿no? Darle a la gente de operación información que les sea útil, pero desde el punto de vista de la construcción a veces no nos interesa.
Entonces los operadores empezaron a poner la voz en alto y decir, yo necesito que los constructores me den información organizada. No necesito que me den una caja llena de especificaciones técnicas o llena de documentos de los equipos, ¿no? Necesito una información organizada. Entonces, si se dan cuenta, eso no es un problema actual, es un problema que se inició en las misiones de la NASA en los años 60, ¿no? Han visto, hay muchas películas que hablan de la ingeniería o del trabajo de proyectos que se utilizó para poder llevar al hombre a la luna. Imagínense esas personas haciendo estas cosas por primera vez, construyendo edificios o maquinaria única cuyos ingenieros, constructores, ¿no? Iban a poder ir hasta la luna para poder ser ellos mismos quienes reparen los elementos en el caso de que sea necesario. Entonces era una necesidad, ¿no? La transferencia de información. Transferir información de etapa en etapa es precisamente uno de los grandes problemas o retos que se tiene en la construcción. De repente, el intercambio de información necesario entre la etapa de diseño y construcción no sea tan crítica, ¿sí? Porque los diseñadores son ingenieros y arquitectos y los constructores son ingenieros y arquitectos, pero los operadores no lo son. Los operadores, ¿qué profesión creen ustedes que tengan los operadores en un edificio convencional? ¿Qué profesión creen ustedes que tenga el gerente de mantenimiento de un centro comercial? ¿Qué profesión creen ustedes que tenga el gerente de mantenimiento de un hospital? ¿Qué profesión creen ustedes que tenga el gerente de mantenimiento de un mercado? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Serán ingenieros? ¿Serán arquitectos? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué profesión creen ustedes que tengan estas personas? ¿A qué profesión, a qué perfil le confiarían ustedes el trabajo de operación y mantenimiento? ¿Alguien? José Carlos Zabaleta dice un ingeniero. Yo no se lo confiaría a un ingeniero. Bueno, les comento que el trabajo, ¿no? Está chocando con mi chamba, dice. No, yo no se lo confiaría a un ingeniero, definitivamente. Porque la labor de operación y mantenimiento requiere de otras habilidades, ¿no? Requiere de otros conocimientos, ¿no? Que los ingenieros no tenemos, lamentablemente. ¿Sí? Probablemente un ingeniero mecánico podría hacerlo, ¿no? Les comento que los administradores y los ingenieros industriales con una especialización en lo que se llama transición de los materiales son los más indicados para todo esto. Imagínense cuánto cuesta el sistema de aire acondicionado en un edificio. En un centro comercial, el sistema de aire acondicionado aproximadamente cuesta el 10% de todo el edificio. Así que, bueno, dependiendo de la temperatura o del lugar donde éste esté, imagínense lo importante de cuidar ese sistema. Imagínense lo importante. ¿Sí? Entonces, en muchos lugares del mundo, un ingeniero mecánico, tanto en las minas como en los grandes centros comerciales, son los responsables de la operación y mantenimiento del edificio. ¿Y saben por qué? Porque a diferencia de nosotros los ingenieros civiles, ¿no? Ellos estudian lo que es las propiedades de los físicas y químicas de los elementos construidos durante el tiempo, ¿no? Es decir, ¿cómo va a funcionar esto si yo lo someto a este tipo de abrasión, a este tipo de óxido, a este tipo en 2 años, en 3 años, en 4 años, en 5 años? Esas son cosas que de repente nosotros no estudiamos. Lo más parecido que nosotros estudiamos en ingeniería civil es el concepto de la resiliencia, ¿no? Para el comportamiento de las estructuras a través de diferentes estadios, ¿no? Pero todo el resto es muy diferente a nuestro trabajo. Bueno, ahí pueden ustedes encontrar, ¿no? Muchísima documentación, muchísimos
muchísimas referencias que leer para entender cuál es el problema que está resolviendo el COBIE, ¿no? Lo que son los estudios técnicos de factibilidad, las decisiones, la comunicación de las decisiones, el desarrollo de un programa de espacios o de los ambientes, el desarrollo de un programa de los productos, ¿no? Miren, lo que sucede es que durante la etapa de operación hay muchas actividades que son similares a las actividades que nosotros hacemos a la hora de construir, ¿sí? Por eso habla del BIT. ¿Quién sabe qué cosa es el BIT, el BID? No el Banco Interamericano de Desarrollo, sino el BIT como definición. ¿Quién sabe qué cosa es? ¿Alguien? ¿Qué cosa significa en español BID? Does anybody know? El BID es la licitación, ¿sí? Por eso dice preparar la invitación a licitar, ¿no? Ir recibiendo las propuestas. Se han dado cuenta que en la ISO 19650 lo habla muchísimo, ¿no? Porque les comento que el éxito de los trabajos en la construcción dependen del contrato, ¿sí? Y el contrato depende de que exista una buena licitación. Así que en operación y mantenimiento, en construcción, en diseño, en cualquiera sea la etapa de nuestro proyecto, se necesita o es requerido que exista una buena licitación, ¿sí? Inclusive cuando nosotros estamos hablando de los trabajos en la época de operación. Se exploran los conceptos y empezamos a ver toda esta estructura de trabajo que pues va a ser nuestro enfoque principal, ¿no? A la hora de abordar lo que la construcción y operación requiere, ¿no? Pero quiero irme un ratito hacia otro esquema, ¿sí? Los National Bin Standard recogen COBIE, que es lo mismo que vamos a ir estudiando parte por parte, pero aquí lo abordan casi como un tema histórico, casi como un tema de narrar la historia de qué problema estamos resolviendo y se van de repente de repente se van por las ramas, ¿no? De repente no valga la pena. Luego vinieron los ingleses, ¿no? Los ingleses generaron una norma que es la PAS 1192, donde recuerden que PAS, ¿no? PAS significa eh, Public, ¿no? Available Standard o estándares disponibles de manera pública. Estos estándares públicos pasan a convertirse algunas veces, en algunos casos, en los British Standards, ¿no? Donde el BS es un British Standard. Entonces, en el caso de Inglaterra, en algún momento la PAS 1192 era el estándar público, ¿sí? Y actualmente ya no existe, ¿no? Y ahora ha pasado a ser un estándar privado, propietario, que es el British Standard 1192. ¿Y por qué nos interesa? Porque de aquí ha evolucionado algo, ¿no? ¿Qué ha evolucionado de los estándares 1192? Tanto las PAS como los British Standard. ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que ha evolucionado de estos estándares? ¿Quién sabe esa respuesta? Brian dice la hizo, pero ¿qué hizo? Muy bien, ¿sí? La ISO que ha evolucionado de estos estándares es la ISO 19650, que es la que a nosotros nos interesa, ¿sí? Entonces, seguramente, como al comienzo solamente se han empezado con la etapa 1 y la etapa 2, y ahorita ya tenemos la 1, de la 2, la 3, la 4 y la 5, pues nos serviría de mucho entender cuál era el enfoque, ¿no? De la ISO, de la PAS 1192 parte 4. Entonces, el título, empezando por el título, dice, ¿no? Llenando o fulfilling los Employer Information Exchange Requirements usando COBIE. ¿Qué dice? Yo voy a completar, voy a llenar, voy a cumplir los requisitos del empleador
respecto de lo que era el intercambio de información. ¿Quién me puede definir en sus propias palabras qué cosa es el intercambio de información? De eso hemos hablado ayer. ¿Qué cosa es ese information exchange? ¿Alguien? ¿Quién me puede decir de qué se trata o qué significa el information exchange? ¿Alguien? En sus propias palabras. Les doy un par de minutos para que lo puedan masticar, ¿no? Brian dice cumplir con los requerimientos del cliente. Incompleto. ¿Alguien quiere completar qué cosa es un intercambio de información? Miren, el intercambio de información es algo muy sencillo, ¿sí? A ver, dice Zabaleta, trasladar información relevante. No, está más cerca de lo que dice Brian. Definir qué información va a requerir el activo. No. El intercambio de información no solamente es para la etapa del activo, ¿sí? El intercambio de información puede suceder en múltiples momentos, ¿sí? No solamente estamos hablando del intercambio de información entre construcción y operación, sino que estamos hablando del intercambio de información en general, ¿sí? Entonces, en determinado momento, imagínense que mi proyecto tiene etapas. Todos los proyectos tienen etapas, ¿cierto? Entonces, mi proyecto puede tener etapas más grandes o más pequeñas, ¿cierto? Entonces, entre estas etapas de mi proyecto, yo voy a tener eventos clave, ¿sí? Y dentro de mi proyecto o dentro de mi etapa, yo voy a tener otros eventos clave o Key Decision Points más pequeños, ¿cierto? Entonces, estos elementos que he marcado se llaman Key Decision Points o puntos de toma de decisión clave, ¿sí? Que pueden ser muy grandes o que pueden ser parciales. La cosa es que en cualquiera de estos elementos, si nosotros lo disgregáramos, ¿no? Lo que va a suceder es que para tomar en cuenta una decisión, el cliente o el lead appointed party, ¿no? El cliente va a requerir que exista un intercambio de información. Este intercambio de información significa, yo le voy a pedir a mi proveedor que, por ejemplo, me haga el presupuesto. Porque la pregunta clave que yo me voy a hacer es cuánto me cuesta y si me alcanza, ¿sí? ¿Qué tal si ustedes están haciendo un hospital, ¿no? Y el hospital, viene la gente de diseño y hace lo que le dé la gana, ¿no? Y al final su presupuesto sale 18 millones de dólares, ¿no? Y luego el cliente lo que tiene que responder en ese momento es, ¿cuánto me cuesta? Ah, mira, ¿sabes qué? Yo solamente pensaba gastar 15, ¿no? Yo no pienso gastar 18, no tengo dinero para gastar 18. Entonces, lo que tienes que hacer es satisfacer, ¿no? En la necesidad de lo que se conoce como el objetivo del cliente. El objetivo del cliente es tener un hospital, pero no es tener un hospital a cualquier costo. Es tener un hospital dentro de un determinado costo con unos ciertos parámetros, ¿sí? Entonces, el intercambio de información es el hecho de satisfacer lo que el cliente dice, pero no en cualquier punto, sino en un punto establecido, y todo esto relativo a la información que se necesita para tomar una decisión. Si se dan cuenta, el BIM se basa en esto, en los Key Decision Points o en los puntos de decisión clave y preguntarnos, ¿no? ¿Qué información necesita mi cliente en esta etapa para seguir avanzando? Si nosotros seguimos pensando en el uso de BIM o en la construcción como algo donde yo diseño y entrego planos o algo yo construyo y entrego una obra, no vamos a entender nada de la verdadera esencia de lo que BIM significa, ¿sí?
Se alinea con todo esto, precisamente los OIRs. Y acá abajo están los PIRs, ¿no? Algunas veces aquí también están los AIRs. Y lo que sucede es que para plantear un intercambio de información, me estoy relacionando con el tema de lo que son los EIRs. ¿Ven? El OIR es qué cosa quiere mi organización, el AIR y el PIR es qué preguntas me hago respecto del proyecto, respecto del activo, y el EIR significa de qué manera voy a plantear estos intercambios con mis contratados. Otra forma de ver lo que es los requisitos de información y el intercambio de información. ¿Qué les parece? Y obviamente, y no menos importante, yo necesito esta decisión para poder iniciar el siguiente proceso. Y necesito esta decisión para iniciar el siguiente proceso. Y yo necesito completar los dos para haber completado esta etapa. ¿Cierto? ¿Qué les parece? Nuevamente, ¿no? Si tuviéramos el meme de esto de cine, esto es lo que BIM es, ¿no? BIM es tener información digitalizada, ¿no? Tridimensional, información abundante, para que alguien tome decisiones, ¿no? Y las va a tomar mejor estas decisiones si nosotros le damos la información de una manera más, digámoslo así, precisa, ¿no? Daniela decía, ¿quién genera, entrega, acepta y mantiene la información? Eso es un requisito, ¿sí? El intercambio de información es lo que les he mostrado hace un momento. Entonces, la PAS 1192 nos empieza a hablar de una solución que es utilizar COBIE para el intercambio de información entre construcción y operación. Entonces empieza a hablar de los diferentes estándares que existen. El primero es el British Standard 1192 del 2007. Qué curioso, ¿no? La misma época del COBIE. El 1192.2 y el 1192.3. Y el punto 4, perdón, perdón. Y el punto 4 que habla aquí precisamente del uso de COBIE. Nada más. Y dice el uso de este documento, los demás elementos. Este, por ejemplo, era el cuadro de los niveles de madurez, ¿no? Que definía la PAS 1192, ¿no? Nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y eso ya no existe, ¿no? Esto fue un planteamiento del año 2007 o antes, ¿no? Y que ahora pues se ha cambiado de esquema, ¿no? Y nos dice que para cada uno de estos niveles debemos de utilizar diferentes normas, ¿no? Como la 8541. ¿Alguien sabe de qué trata la 8541? La 1192 parte 4, la ISO 16739 que es para el IFC, la 12006, la 29481, el British Standard 7000. Entonces, miren, ellos definían su modelo de madurez basado en la comprensión de las normas nacionales de Inglaterra. Perfecto. ¿Sí? Entonces empieza a hablar de lo que COBIE es, ¿no? Creo que en las introducciones es donde uno mejor puede entender el uso o el esquema de lo que nosotros estamos planteando. Miren, dice COBIE, ¿no? O Construction Operation Building Information Exchange, o el intercambio de información del edificio entre la etapa de construcción y operación. Dice, provee una estructura común para el intercambio de información sobre los nuevos y las facilidades o los edificios nuevos y los que existen, incluyendo ambos, edificios e infraestructura. Este estándar define las expectativas para el intercambio de información a través del ciclo de vida de un edificio. El uso de COBIE asegura que la información pueda ser preparada y usada sin la necesidad de conocimiento para enviar y recibir aplicaciones o bases de datos, y asegura que el intercambio de información pueda ser revisado y validado para su cumplimiento, continuidad y completación o completitud, como le quieran llamar, completación o culminación, ¿sí? Completeness, ¿sí? Dice, COBIE es el estándar, ¿no? El esquema de intercambio de información elegido por el Reino Unido, por el gobierno de Inglaterra, para la gestión de la información federada de BIM, ¿no? En el UK Level 2 a través de modelos BIM y documentos PDF, ¿no?
con el objetivo de integrar la información valiosa comercialmente con otras partes del negocio del empleador o el negocio del cliente. Y puede ser usado sin la estructura, eh, con menos estructura de proyecto, y puede tener un rol en el bien integrado, ¿no? Al costado de un modelo de información mucho más completo. Si se dan cuenta, este documento, que pues probablemente sea del año 2011 o 2013, más o menos, ¿sí? Nos empieza a hablar o nos empieza a mencionar lo que es los niveles de madurez de Inglaterra, ¿no? Dice, el alcance del intercambio es dado por el edificio, una unidad operacional distinta, típicamente un edificio o una porción de la infraestructura o la red, al costado con el proyecto y los detalles de sitios permanentes. Covie mantiene la información sobre las locaciones espaciales y el equipamiento y los componentes que hacen que maquillan, ¿no? Que componen, ¿no? El edificio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener una estructura de intercambio, ¿no? Dice aquí, alcance del intercambio, grupos espaciales, especificaciones comunes. Empieza a generarnos una, un punto de vista de cómo podemos ver nosotros Covie, ¿no? Edificios, zonas, regiones, locaciones, tipos, sistemas, componentes, y empieza a alinear todas estas matrices para nosotros definir un alcance, ¿no? Dice, este estándar británico no es una ISO, no es un estándar internacional, solamente es el estándar de los británicos. Dice, este estándar británico define un método, ¿no? Para la transferencia entre las partes de información estructurada relativa a los edificios, incluyendo edificios e infraestructura, y define las expectativas para el diseño, para las fases de proyecto, de diseño y construcción, antes de la entrega y la adquisición en la subsecuente fase de uso. Este código de práctica asiste a la demanda, al lado de la demanda, incluyendo que los clientes con un gestor de portafolio, un gestor de activo y un gestor de las operaciones que especifique sus expectativas, mientras que ayuda a los proveedores de información, incluyendo a los diseñadores senior o los líderes del diseño y a los contratistas para preparar una información concisa, sin ambigüedad y accesible. Entonces, como ya les había dicho antes, como ya se los había mencionado muchas veces, hacer Covie o encontrar un estándar para transferir información entre construcción y operación no es para nada sencillo. Necesitamos la participación de la expectativa o de lo que se necesita en operación para que los que generan información, que son los diseñadores y también los constructores, puedan satisfacer ese requerimiento. Y los ingleses han utilizado o siguen utilizando en general lo que son lo que se llama como Covie. Ahora, lo que sucede es que ya estamos revisando dos estándares, ¿no? Los National Bin Standard hablan de la lógica, hablan de la historia de Covie, mientras que los ingleses dicen, oye, ya sabes qué, qué bonita tu historia y todo lo demás, pero a mí me interesa cómo lo usamos. Y se van de frente al uso. Y por eso es que aquí ya no tenemos 200 páginas. ¿Cuántas páginas tenemos? Tenemos 58 páginas. O sea, eh, es un resumen, ¿no? De lo que se necesita. Y tiene la misma estructura que tienen las ISOs, ¿no? Miren, la primera parte siempre es el alcance, la segunda parte son las referencias normativas, la tercera parte son los términos y definiciones, ¿no? Donde se empieza a hablar de activos, componentes, edificios, pisos, espacios, sistemas, tipos, zonas. Y luego empezamos a hablar de lo que es Covie, que es un... Miren, ¿qué cosa es Covie? Para la PAS 1192 es un subconjunto del IFC. No sé si se han dado cuenta, pero IFC va a ganar. IFC está muy bien pensado, ¿sí? El IFC significa toda la información que yo necesito para construir, para diseñar, ¿sí? Pero luego yo me voy a dar cuenta de que
no necesito toda esa información en todas las etapas y por eso se generan subconjuntos. COBIE lo han estandarizado o lo han manejado para que sea o para que pertenezca a un subconjunto de la información total para poder hacer solamente la etapa de construcción, de intercambio de información entre construcción y operación. Dice, documentado por el Building Smart, que es una parte, ¿no? El MVD es una parte de toda la información del IFC. Podríamos decir que el COBIE es un MVD de IFC. Uno se llena ya de siglas, ¿no? Uno ya se llena de diferentes tipos de siglas que de repente no hacen mucho sentido. Hablan del Digital Plan of Work. Si ustedes quieren saber qué cosa es un Digital Plan of Work, tienen que ir al Instituto de Arquitectos de Inglaterra. El Digital Plan of Work es la división del proyecto en diferentes etapas, ¿no? Los EIRs, que seguramente los que han estudiado BIM han visto, ¿no? A la hora de generar los requerimientos para construir. La información para la etapa de operación, ¿no? Donde se tiene el trabajo, la información operacional, el recurso y los repuestos, ¿no? Luego dice información suplementaria, el ensamblaje, los atributos, las conexiones, los contactos, las coordenadas, los documentos, el impacto. Todos estos que ustedes ven aquí son componentes de COBIE. Luego habla del proceso de negocio. Dice, el proceso de intercambiar los entregables de COBIE debe ser integral a todo el ciclo de vida del activo que construido, el facility, ¿no? Para maximizar el beneficio y la eficiencia desde el punto de vista del cliente para esta información. Y ahí tenemos el rol del empleador, ¿no? Bueno, entonces, si ustedes logran entender lo que estos documentos nos quieren decir es, oye, para hacer COBIE tengo que ponerme del lado del empleador, no puedo ponerme del lado del otro lado, ¿sí? Tengo que ponerme del lado del empleador, del cliente, del que solicita los trabajos. Y luego recién empieza a describir cómo llenar, ¿no? Estas matrices. Pero para poder llenarlo hay que entender los beneficios esperados, hay que entender cómo se gestiona un activo, hay que entender cómo vamos a tener un plan para la gestión de activos, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? El impacto de la gestión de los edificios, empieza a hablar el impacto predecido, el impacto actual, las operaciones, los mantenimientos y las reparaciones, los reemplazos, el decomisionamiento y la disposición final, es decir, cuando el edificio deja de funcionar como se planteó que iba a funcionar. Entonces, miren, también habla de los criterios de gestión y de la calidad, como la validación, tener una estructura. Miren. COBIE, COBIE debería ser entregado, should be delivered, como un modelo simple en una hoja de datos, ¿no? En una hoja de datos, o sea, un Excel, en formato XML 2003. Miren, ¿no? Lo que nos dice en estas épocas. Y tenemos diferentes tipos de datos. Tenemos ejemplos de separadores, ¿no? O los ejemplos de los elementos que yo voy a tener dentro. Dice, nos da recomendaciones para la claridad de la nomenclatura, de la consistencia de las unidades, el uso común de las unidades en milímetros, metros cuadrados, metros cúbicos o libras, para esto para el lado de Inglaterra. Perdón. Y el uso de unidades comunes de medida, como ya les había dicho, que debe ser estandarizado tal vez para todo un país, ¿no? Y se usa listas de desplegables para poder coger diferentes unidades, ¿no? O unidades de tiempo, para que todas las matrices sean consistentes. Y luego para verificar la completación, la culminación, se debe velar de la veracidad de los agrupamientos, de la información suplementaria,
de la información operacional. Miren, allí empieza a hablar de la ISO 55000, de la implementación, los medios para la implementación, la infraestructura, los edificios. La verdad es que hay muchísimo, muchísimo de lo que hablar en este estándar. Y les comento, lo más triste, tal vez, es que si bien a nosotros nos están pidiendo de repente en algún proyecto utilizar y entregar COBIE, les comento que eso va a cambiar. Si han seguido el taller de la mañana en el cual hablábamos del LOIN, ¿no? Hablando del esquema de que el LOIN es la suma del LOI más el LOT, y si han leído las normas conmigo, se han dado cuenta de que no vamos a mantener ese estándar, ¿no? Sino que tiene que cambiar, ¿no? Porque ha salido otra norma. Literal, lo mismo está pasando en el lado de COBIE, ¿no? No vamos a necesitar eh, una matriz, sino que lo que vamos a necesitar es precisamente un listado, ¿no? Un listado respectivo de todas estas preguntas. Pero vámonos a estudiar muchísimo de lo que COBIE hace, ¿no? A ver. Pero antes de ir hacia las matrices, hacia cómo llenar estos estándares, ¿no? De lo que son las matrices, donde podríamos tener un ejemplo de todo ello, ¿por qué no nos vamos primero a estudiar el último de los estándares que vamos a tener el día de hoy? Lo que sucedía es que en en el mundo existen las normas ISO 19650, y hace solamente algunos meses, miren, en agosto del 2022, salió a la luz la ISO 19650 parte 4, ¿no? Que dice que tiene como nombre, ¿no? Eh, intercambio de información, parte 4, que se llama intercambio de información. ¿Qué les parece? La parte número 4 de la ISO, ¿no? Se llama Information Exchange. Y como la parte 1 de la PAS 1192 evolucionó a la ISO 19650 parte 1, la parte 2 evolucionó a la parte número 2, la parte número 3 evolucionó a la parte número 3 y son muy, muy similares, muchísimo. La parte 4 nosotros pensábamos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Para hacer el intercambio de información, nosotros vamos a utilizar COBIE. Yo justamente estaba estudiando la ISO con los ingleses, ¿no? Y un día el profesor nos dijo, ¿sabes qué? Yo soy partidario de COBIE, COBIE funciona, me encanta, pero este fin de semana hemos tenido la discusión y COBIE no ha ganado. COBIE no va a estar en en la ISO 19650 parte 4. Y nosotros tristes, ¿no? Diciendo, oye, o sea, ¿para qué estudiamos COBIE? Y miren, ¿no? Un año después salió la ISO 19650 parte 4 y no ha ganado. A COBIE solamente se menciona en la parte final. ¿Miren? En la parte final, en los anexos, donde habla de los esquemas abiertos y estándares de formato, recién entonces ustedes pueden ver al estándar COBIE como un estándar orientado a la entrega. O sea, un estándar simplemente orientado a una de todas estas partes, no a todo, ¿no? Pero menciona también otros estándares, como el KFM, el CFIJOS, el OSCRE, ¿no? Y nos empieza a hablar de que existen diferentes esquemas, como el propio IFC, que satisface lo que nosotros explicamos en esta norma. Wow, ¿no? Entonces uno dice, si no vamos a usar COBIE, ¿qué es lo que vamos a usar para realizar este tan mentado intercambio de información? Miren, todas las normas ISOs tienen la misma estructura. Bueno, por lo menos tienen una estructura similar. Esta ISO, en sus tres primeras partes, habla del alcance, las referencias normativas y los términos. Hacia arriba habla de lo que son los procesos y los pasos del proceso para lo que es la decisión o el cambio de estado y los criterios para la revisión de un intercambio de información, ¿sí?
La ISO 19650 parte 4 ya no tiene 200 páginas. ¿Cuántas páginas tiene? Tiene 20. Si descontamos todas las páginas que no son realmente útiles, o sea, son hojas en blanco, son títulos o índices, este documento tiene 10 páginas. 10 páginas. No tiene más. Miren. Contémoslas, ¿ya? Aquí está uno, el forward. No, el forward es genérico, tampoco cuenta. La introducción. Esa sí es única. 1. ¿Sí? En página en blanco. 2. Aquí sí hay cosas importantes. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nada más. 11 páginas. ¿Saben cuánto cuesta este estándar? 450 soles. Para los que somos del Perú. Para los que somos de otro país, unos 120 dólares. Para leer 11 páginas. A 10 dólares la página. ¿Qué les parece? Son de las cosas más caras que uno puede tener, ¿no? Algunos tienen Lamborghinis, ¿no? Yo me pongo a coleccionar ISOs. Son más caros. Miren, leamos la introducción. Esto nos va a ayudar a entender qué es lo que dice la ISO 19650 para ese proceso tan interesante que es el intercambio de información. Como ya les he dicho muchas veces, ¿no? Estos documentos están licenciados, o sea, los he comprado directamente de la ISO. Este es mi número de compra, la fecha en la que se ha comprado, y ahí dice muy claro, ¿no? Single User License Only, Copying and Networking Prohibited, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo ahorita está prohibido, ¿no? No puedo ni copiarlo ni distribuirlo por las redes, pero esto es una clase privada. Así que sí se puede utilizar para enseñar, ¿sí? Yo puedo mostrarlo con el propósito de que ustedes puedan aprender o entender de qué se trata, ¿sí? Lo que no puedo hacer es distribuirlo o copiarlo. ¿Ven? Obviamente voy al filo de la ley, ¿no? Porque muchas veces pongo una partecita en público, ¿no? Por eso cuando yo tengo tiempo, pues lo traduzco, lo escribo con mis palabras, ¿no? Pero todo lo demás es ilegal. ¿Qué les parece? ¿No? Obviamente no quiero tener un problema con la ISO. Imagínense que un día la ISO me diga, oye, ¿sabes qué, Cristian? Tú estás destruyendo nuestras ISOs y no, ya no te vamos a vender. Fochis. Izquierda, derecha. Perdón, ¿quién tiene un micro encendido? Ahí está, es el Inge José Carlos. Ahí está. No aparecían los micros encendidos. Mejor los silencios, ¿sí? Porque de rato en rato paran encendiendo sus micros ustedes. Leamos esta introducción, ¿sí? Recuerden que no hay nada más importante que ustedes puedan leer sus propias ISOs. Dice, la ISO parte 1 y la ISO parte 3 requiere compartir información, ¿no? De proyecto y de activo como parte de lo que es un proceso colaborativo y convergente. Esto provee a la gobernanza o a los que toman las decisiones y a la parte estratégica alrededor de la ejecución de la gestión de la información durante ambas fases, la fase de operaciones o la fase de entregables, durante todo el ciclo de vida. O sea, si nosotros queremos tomar decisiones, necesitamos información. La ISO 19650 parte 4 complementa, ¿no?, a la ISO parte 1 eh, al proveer los procesos explícitos y los criterios para cada intercambio de información individual. Dice, la intención es asegurar los beneficios de lograr un BIM colaborativo e interoperable, ¿no?, al escoger esquemas abiertos, open esquemas, dice, ¿no? Al corresponder, al generar esquemas abiertos, formatos de datos y convenciones, al especificar cuándo las alternativas sean apropiadas. Estoy casi seguro, ¿no?, de que del COBIE versión 3, ¿no?, ese COBIE versión 3 que hemos visto en la página, es básicamente la modificación de COBIE para alcanzar estos estándares, ¿no?, para alcanzar estos elementos, ¿no?
Dice, los intercambios de información ocurren dentro de la producción de la información y los procesos de consumo a cualquier nivel entre los equipos de proyecto y la gestión del activo y los equipos de operación. Para eso pueden ver la ISO parte 2 y también la ISO parte 3. Dice, es crítico que los criterios apropiados sean aplicados para asegurar la confiabilidad de la información y la repetición del proceso. Estos requerimientos alrededor del intercambio de información identificado en este documento son distintos de cualquier intercambio de información específico. Es decir, eh, no estamos hablando de EIRs, ¿no? No estamos hablando de producción de información, sino que estamos hablando del proceso de aprobar información. Dice, el proceso de intercambio de información está basado en la elección de cómo los contenedores de información, o sea, los archivos, son especificados para asegurar que la información puede ser gestionada. En este contexto, un contenedor de información es tiene un nombre persistente, o sea, un nombre dado, puede ser vuelto a leer usando un Common Data Environment, o sea, yo lo puedo recuperar, puede ser recuperado usando un Common Data Environment y un metadatos, ¿no? Por todo lado agrega la palabra metadatos. Y dice, está hecho de manera persistente usando la revisión y los archivos sistemáticos. ¿De qué trata todo esto? ¿De qué es lo que nos está tratando de decir? Nos dice que el intercambio de información se va a alinear con lo que dice la ISO 19650 cuando nosotros entendamos todo lo que dice la ISO 19650 primero. Dice, el uso del aseguramiento de la calidad, ¿se han dado cuenta que una y otra vez revisan o hablan de la calidad de la información o hablan de la revisión de la información, ¿cierto? Empiezan a hablar de que tengamos una cantidad de información necesaria para estos manejos, ¿no? Y esa información necesaria tiene que ser información de calidad, ¿no? O sea, tengo que tener información útil y para lograr que esa información sea útil, yo necesito haberlo revisado muchas veces tal vez, ¿no? Entonces, de eso se trata toda esta parte, ¿no? Se trata de que nosotros tengamos revisiones más sencillas de hacer. De eso se trata todo esto. Dice, se promueve un enfoque proporcional y sostenible para el intercambio de información donde la entrega inmediata de información no tiene límites en su uso futuro. Dice, y los conceptos y principios relativos a la aplicación de estos requerimientos dentro de este documento son proveídos en la ISO parte 1 y los intercambios de información especificados en la parte 2 y en la parte 3, descritos en esta metodología para calificar un intercambio con el criterio relativo a el nivel de información necesario. Entonces, si se dan cuenta, la ISO 19650 parte 4 ya no habla de COBIE, está hablando del proceso denominado intercambio de información. Y por eso en el alcance o en la parte, el numeral número 1 dice, ¿no? Este documento especifica el proceso detallado y los criterios para la toma de decisiones cuando se ejecuta un intercambio de información, como se especifica en la serie de la ISO 19650, asegurando la calidad de la información del modelo de información de proyecto resultante o del modelo de información de activo. Esto detalla la implementación de los conceptos de la parte 1 y los aplicables cuando un intercambio de información dentro de las etapas de entrega cubiertos por la parte 2 y en la parte 3 debido a los eventos de operación, ¿no? Este documento, perdón, es aplicable para activos de todos los tamaños y niveles de complejidad. Y esto incluye portafolios de edificios, campus, infraestructuras, y empieza a enumerar todo, ¿no?
El requerimiento en este documento debe ser aplicado para lo que es apropiado de escalar en la complejidad del activo. Bueno, el único resumen de todo esto es que la ISO 19650 parte 4 no habla de COBIE, sino habla de esto, miren. Habla de esto. ¿Qué es esto? Esto que ustedes ven aquí es el entorno de datos comunes. Miren, en la primera etapa, siempre, ¿qué va a suceder? Yo voy a tener un trabajo en progreso. Si recuerdan, ¿no? Los términos del entorno de datos comunes nos dicen, lo primero que yo voy a hacer es el trabajo en progreso donde una persona, un equipo, una parte designada genera información, ¿cierto? Lo siguiente que va a pasar es que va a haber un proceso de pregunta, un proceso de consulta A, que dice decisión A, ser aprobado para ser compartido. O cambiar la acción o omitir desde la etapa compartida. Miren, entonces existe una posibilidad, ¿no? Que una vez que la información ha sido producida, yo lo pase a una segunda etapa. Esta segunda etapa es el uso llamado uso compartido. Pero también existe la posibilidad de que yo retroceda hacia una etapa número 4 que se llama desarrollo de acciones de cambio. ¿Qué pasa si nosotros revisamos un contenedor o un archivo dentro de nuestro modelo, dentro de nuestro conjunto de archivos, y eso, o cuando nosotros lo revisamos, no supera nuestras expectativas, no genera nuestro complemento de información? Y ustedes lo que va a suceder es que lo que va a suceder es que vamos a tener que siempre hacer un cambio, ¿no? En el modelo. Entonces, si nosotros logramos, ¿no? La etapa 2, ¿no? Lo que va a suceder es que luego, ¿no? Voy a tener una nueva pregunta, ¿no? Dice, la decisión B se autoriza y se acepta para su publicación, o tal vez simplemente se vuelve a hacer un cambio. Entonces, el primer estado es work in progress, el segundo estado es shared, y cuando esta información se autoriza, pasa a un estado 3, que es el estado publicado. Entonces, ¿qué cosa es el intercambio de información? El proceso del intercambio de información es cuando nuestra información ha seguido todas estas etapas para llegar a ser aceptado. Recuerden que mi entregable, mi información, mi contenedor, tiene que llegar a ser aceptado. Y eso es lo que vamos a buscar que pase, ¿no? Y dice por eso, ya no veo el mapa de procesos o la vista general, sino voy a ver los pasos. Y empieza a describir este proceso de aprobación, ¿no? El proceso de aprobar información. Ya se darán cuenta que COBIE es solamente el esquema. Pero lo más importante es preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es que realmente se va a aprobar la información? Y por eso dice, ¿no? Movilización y producción de la información. Dice, durante las etapas de entrega o durante la etapa de eventos disparo en la operación, y bueno, para eso es necesario leer la ISO 19650 parte 3, ¿no? El proveedor produce información y desarrolla contenedores de información usando otros recursos de los estados compartido y publicado e información de referencia como un background de información. Bueno, otro día podríamos revisar toda esta información, pero miren, ¿no? Todo lo que empieza a mencionar. Es decir, la ISO 19650 parte 4 ya no habla de COBIE, sino habla de cómo apruebo, cómo autorizo, cómo cumplo yo con ese estadio que se llama intercambio de información. Entonces dice, ¿no? Criterios para revisar el intercambio en el entorno de datos comunes, la conformidad, la continuidad, las comunicaciones, la consistencia, la completación o algunos otros criterios, ¿no? Entonces miren, ¿no? Lo único que hace esta norma es decir, ¿qué voy a revisar? ¿No? Y al final empieza a hablar de los anexos.
Entonces, para el intercambio de información existen diferentes formatos de datos, como el IFC, como el GML, como este PostCesar. Yo, valga Dios de dónde habrán sacado todos estos, pero existen, ¿no? Y luego dice, ¿no? Hay diferentes sectores, ¿no? Especificados como esquemas abiertos o formatos de datos que son utilizados como el KFM, el COBIE, etcétera, etcétera, ¿no? Miren, ¿no? Dentro de esta bibliografía nos empieza a hablar del formato estándar 17412, ¿no? Que es el tema de nivel de información necesario, lo que es las metas del desarrollo sostenible. Nos empieza a hablar del BCF, que es un estándar del IFC, del estándar 12911, del 29481, del 16739, que es el IFC, del 1033, y aquí están las normas de ese centro que yo les estaba comentando. La ISO 19136, la ISO 1596, el KFM, el COBIE, el CFI8. Miren, el COBIE, ¿dónde está definido? En los National Bin Standard, la parte 4.2. La ISO 29500, la 19005. Miren todas las referencias que nos marca y que nos manda este estándar. ¿Listo? Entonces, en conclusión, ¿no? Lo que nosotros estamos entendiendo o que deberíamos de entender es que existen diferentes estándares y todos estos estándares hablan de cosas distintas. Es decir, no es lo mismo hablar de el BIN o el intercambio de información en Estados Unidos que en Inglaterra, que en el mundo, ¿sí? Entonces, les comento que me hacen la misma pregunta sobre cómo clasifico los elementos. ¿Utilizas Omniclass o utilizas Uniclass, ¿no? Y les comento que quien está ganando esa batalla es la ISO 12006. Entonces, existen más normas para entender cada uno de estos aspectos, ¿no? Entonces, lo que nos toca es entender cómo funciona COBIE, ¿no? Cómo es que nosotros tenemos una matriz para el trabajo con COBIE, y por eso precisamente voy a abrir eh, mis slides que están por aquí. Miren, ¿no? Estas slides que ustedes ven por aquí empieza a hablar precisamente de COBIE. El otro día, pues, hablé en alguna de las clases respecto de cómo funcionaba COBIE, ¿no? Y COBIE, en este caso, como pueden ver aquí, ¿no? Es completar, ¿no? La información de intercambio entre construcción y operación, y podríamos comparar a COBIE pensando, ¿no? Es un muy bien ordenado maleta de viaje, ¿no? Que va a permitir la clasificación o el compartir información de un lado al otro. El ejemplo era muy sencillo, miren. Imagínense que ustedes quieren compartir información de la etapa de... No, bueno, imagínense que ustedes se van de viaje, ¿sí? Y cuando ustedes se van de viaje, ustedes van a preparar un maletín. Obviamente a todos nos gusta seguramente los maletines con muchos bolsillos, ¿cierto? Y tendremos por allí algún maletín para nuestros instrumentos de aseo. E imagínense que ustedes guardan el champú en uno de esos maletines, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es entregar su maleta, ¿no? La aerolínea, ¿no? Para que lo lleve hasta su otro lugar. Entonces, lo que sucede, o lo que va a suceder, es que yo voy a entregar información, ¿no? Yo voy a ayudar a entregar información de mi proyecto, ¿no? Perdón, imagínense que yo entrego mi maletín y yo llego a mi hotel, ¿no? Abro mi maletín y en el compartimiento donde yo quería encontrar, ¿no? Mi champú, pues efectivamente debería de estar allí, ¿no? Ese es un genial ejemplo de lo que se conoce como el intercambio de información. Yo voy a paquetizar, yo voy a generar un documento, un entregable ordenado para que mi información pase de una etapa a otra, de construcción a operación. Entonces el operador debe de definir qué debe de encontrar en cada celda o en cada de una de estas matrices, ¿no? Y en esa matriz dice, yo quiero encontrar aquí los operadores de todos mis edificios, ¿no?
o quiero encontrar aquí los productores, los números de parte, entonces yo debo de tener un framework, ¿no? Que es lo que se conoce cuando yo tengo una división y un orden, ¿no? Y esta metáfora, mira, fue desarrollada por Phil, Nick y Bonnie. Miren qué bonita forma de comprender todo esto, ¿no? Miren, leamos esta descripción para terminar nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Dice, muchas personas vienen a mí con una idea incorrecta o a medias de lo que es Covier, ¿no? Podemos usar una metáfora para ayudar a explicar lo que Covier es y lo que Covier no es. Covier es una maleta muy bien ordenada. El trabajo de una maleta, Covier, es ayudar a que se tengan las cosas o a que la información de tu casa o llevar la información de tu casa, del proyecto, hacia tu destino, hacia el cliente, ¿no? Una, una bien ordenada o estructurada suitcase, o sea, maleta o cobier, un bien estructurado cobier tiene eh, bolsillos internos o hojas de datos y celdas, ¿no? Que te ayudan a colocar cada uno de los datos, como por ejemplo el cepillo de dientes, ¿no? Tú estarías decepcionado y este, enojado de llegar a tu destino y buscar donde tú esperas tener una pasta de dientes, pero encuentras, ¿no? ¿Qué podrías encontrar? Una fotografía de la pasta de dientes o del cepillo de dientes, ¿no? O sea, un PDF. En vez de encontrar, ¿no?, el propio cepillo de dientes, puede ser que encuentres un PDF y no te sirve, ¿cierto? O tú no puedes, ¿no? You can't use, no puedes usar una imagen del cepillo de dientes para limpiar tus dientes, ¿no? O para gestionar tu edificio, ¿no? Una nota instruyéndote de encontrar una farmacia o un repositorio de datos o un escaneo láser para comprar un cepillo de dientes, ¿no? Entonces, de lo que COBIE se trata es de ordenar la información y ayudar a que esta información, este conjunto de información, llegue desde el equipo de construcción hacia el equipo de operación para lo que quiere el equipo de operación, que es operar. Dice, eh, COBIE no es una maleta, ¿no?, estandarizada de 40 por 8 por 8,5, ¿no? Un contenedor, ¿sí?, que puede contener casi todo. No es tan grande, ¿sí? COBIE no es inmenso, ¿sí? El estándar de la ISO para todas las posesiones, para todo lo que BIM es IFC. Les comento que Nick, ¿no?, el profesor, nuestro profesor, era un fanático de IFC. O sea, ni siquiera creo que la palabra fanático sea suficiente. Él nos dijo que IFC prácticamente era su hijo. Imagínense. O sea, he recibido clases durante días de una persona de 60 años. Es más, les muestro su foto ya, para que vean más o menos el nivel de estos tipos. No tengo los videos, ¿no? Lo grabé todo, obviamente. Como buen latino, ¿no? Este es Nick, ¿no? Nick Nisbet y esta es su casa, ¿no? Porque toda la pandemia nos hizo la clase desde su casa. Es un tipo que ha ayudado al Building Smart a desarrollar IFC. No sé qué tan importante haya sido, pero literal, con lo que yo he ido estudiando, pues es el tipo que ha hecho empujar la IFC, empujar la ISO 19650. Y obviamente él nos estaba ayudando a entender COBIE, bueno, y muchas cosas más, ¿no? Al comienzo pensé, bueno, será un profesor más, ¿no? Pero luego con los años me di cuenta de que era un tipo sumamente importante. Bueno, con los años no, ha sido el año pasado, ¿no? Pero bueno. Entonces COBIE es una maleta, no todo el fin de semana. Todo el fin de semana es IFC, ¿sí? Entonces muchos confunden, ¿no?, entregar con COBIE con entregar toda la información, ¿no? Y piensan que en COBIE debería estar resumido todo el modelo. Es más,
el modelo y todas las partes del modelo, ¿no? Y quieren entregar todo, pero no es cierto, ¿sí? Dice, el IE o el intercambio de información, bueno, significa intercambio de información. No se entiende que los operadores no es la base de datos del día a día de los operadores. Fíjense, ¿no? Se pretende permitir que la industria prepare la información necesaria, vital y básica, ¿no? Sin tener que conocer o preocuparse de los diferentes activos, portafolios, edificios o herramientas de gestión. Es decir, no es que allí tú vayas a estudiar completamente todo, sino que más bien vas a ir haciéndote las preguntas correctas. Puedes encontrar tus respuestas a tus preguntas sobre COVID al recordar la analogía, ¿no? La metáfora ¿cómo se llama? De la maleta. ¿Dónde más en el sector de la construcción podemos aplicar el concepto de una maleta bien ajustada, ¿no? O bien ordenada? ¿Qué les parece? ¿No? Entonces, de esa manera nosotros vamos a empezar a comprender lo que COVID es, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué hemos hecho en estas dos sesiones? En la primera sesión hemos hablado de lo que significa intercambiar información y la información que se necesita para operar. En la segunda, o sea, hoy día, hemos hablado de los estándares que hay. La primera parte de los estándares que hay son los National BIN Standard, la PAS 1192 y por último la ISO 19650 parte 4. Y los tres hablan de cosas distintas, ¿sí? Pero abordando el mismo problema, resolviéndolo de diferentes formas, ¿sí? Y ahora estamos hablando de lo que COVID es y luego lo que vamos a hacer es entender la estructura de COVID para llenar una matriz de COVID. ¿Listo? ¿Qué les parece? Por favor, les voy a pedir para mañana algo muy importante, ¿sí? Para las 4 de la tarde, quiero que todos tengan creado una cuenta de Airtable, ¿sí? Les comento que cuando yo empecé a estudiar IFC o cuando yo empecé a estudiar BIM seriamente, los ingleses utilizaban Airtable, ¿ya? Y yo lo vi y decía, qué difícil que es esta vaina, qué difícil que es, cómo pueden utilizar algo tan complicado. Sí, ahora lo utilizo para todos mis procesos, ya se han dado cuenta, ¿no? En la escuela lo utilizo todo el tiempo, ¿no? Aquí están todas mis matrices, ¿no? Mañana les voy a enseñar un poquito de Airtable para llenar nuestro COVID, ¿les parece? Entonces, se puede hacer en un Excel, ¿ya? Se puede hacer en cualquier... La verdad es que IFC y COVID son matrices, ¿no? Y ojalá pueda yo mañana encontrar, porque lo había perdido, ¿no? Cuando yo busqué en Airtable, ¿no? Ya no lo volví a encontrar después, ¿no? Lo que es los EIRs de los ingleses, ¿no? Bueno, le voy a pedir a Víctor que me ayude. En el UK BIM Framework, ¿no? En el UK BIM Framework, ustedes pueden encontrar un ejemplo. Ustedes pueden encontrar un ejemplo de ¿cómo se llama? De EIRs en algún lugar. A ver si también me ayudan a buscarlo, porque en la versión anterior yo lo encontré. Pero ahora ya no hay buscador, fíjense, ¿no? No hay un buscador en el UK BIM Framework. En la parte número 2 pueden ir a la parte que dice más información y los va a mandar a Notion, ¿sí? Y la verdad es que la razón por la cual yo tengo cuentas de Notion y cuentas de Airtable es porque los ingleses lo utilizan, ¿no? Y dije, si los ingleses lo utilizan, debe ser por algo muy bueno, ¿no? Y aquí ustedes pueden buscar Airtable, por favor, esperemos que aparezca. Y bueno, si no me voy a dar la chamba de buscarlo. Yo lo encontré y había un Airtable donde teníamos EIRs y FCs y quiero mostrarles eso como ejemplo. ¿Listo? Pero creo que no lo va a encontrar. Qué triste. O de repente EIRs. Wow, hay tanta información que lo busca así. Sí, supongo que hay mucha información. Miren, me permite abrirlo en Notion, ¿no? Le digo abrir Notion. Ah, no. Pero en alguno de estos lugares hay un ejemplo de a ver, dice
Open Data Building Smart and Covie. Vamos a ver si es que es allí. Vamos a ver si lo encuentro, ¿sí? Es que era genial. Para que. Es que en aquellas épocas no sabía nada de Airtable, pero sí lo encontré. Control F, E, I, R. Estoy seguro que era un EIR. Acá está, UK Beam Framework Protocol Templates. No, ¿ves? Ya no existe. This page doesn't seem to exist. Bueno, de repente le dieron de baja, ¿no? Pero había un ejemplo espectacular de EIRs que yo alguna vez utilicé y estaba aprendiendo EIRs allí, ¿no? Bueno, el día de hoy para nosotros los EIRs son lo que nos manda el plan BIM Perú, ¿no? Pero realmente Airtable es algo que ustedes deberían de aprender a utilizar y mañana vamos a hacer un poquito de este ejemplo, ¿no? Para llenar nuestras matrices con ello. ¿Listo? Listo. No sé si tienen alguna pregunta respecto de lo que hemos hecho el día de hoy. Era una clase muy, muy pesada por el tema de las lecciones que hay, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Definitivamente no es un tema sencillo, ¿no? Hablar de estándares o hablar de normas, ¿no? Listo. Por favor, nos vemos mañana a partir de las 4 de la tarde para completar nuestras lecciones de Covie. ¿Listo? Que tengan muy buenas noches, muchas gracias y nos vemos mañana. Hasta luego.